Buenas tardes amigos, mi nombre es Olvin Martínez, soy ingeniero agrónomo, trabajo para el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de los métodos para la injertación de frutales, en este caso pues los más comunes que se utilizan en la injertación de algunos frutales. Para iniciar pues vamos a hablar un poco de qué es la injertación. Debemos de estar claros de qué es el método de injertación. Y pues este se define como un método de propagación vegetativa que consiste en unir a una planta con raíces, en este caso llamada patrón, o que también se le puede denominar portainjerto, una parte de otra planta llamada yema, que también se le conoce como injerto. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la injertación? Bueno, en este caso pues podemos hablar de la siguiente. Reproducción de plantas con las mismas características y potencial de producción que la planta madre. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer la injertación, pues yo voy a tener una copia exacta de la planta de donde yo saqué la yema, con las mismas características, tanto productivas como en este caso, pues las características morfológicas de la planta. Otra de las ventajas es que acorta el periodo juvenil de las plantas, entrando en producción antes de las no injertadas. Es una ventaja que nos permite, ya que cuando nosotros realizamos la injertación, pues este periodo se acorta. Lo contrario, pues, con el caso de cuando utilizamos semilla sexual. Nos permite renovar árboles viejos cuando ya tenemos plantaciones, tal vez que están demasiado desgastadas, que ya no nos producen lo mismo. Entonces podemos en este caso renovar una plantación. Nos permite reproducir árboles con alta productividad y calidad de fruto. Si nosotros tenemos una variedad de X frutales que no tiene una gran productividad y nosotros queremos tener plantas de esa misma variedad, pues con el método de la injertación nos permite tener esos árboles con ese potencial. Permite homogeneizar la época de producción. En el caso de las plantas injertas, pues se homogeniza en este caso la producción, ya que tenemos plantas con las mismas características genéticas, el mismo tamaño, entonces por ende pues va a tener un desarrollo uniforme de la plantación y la producción se va a dar en una sola época. Otra de las ventajas es que facilita las labores de manejo, tales como podas, las aplicaciones fitosanitarias y también la cosecha, ya que al realizar la injertación pues se tienen árboles que el crecimiento es menor que las plantas que se propagan por semillas. En este caso pues una planta de porte bajo que sumado a las labores de poda pues nos permite tener con mayor facilidad la cosecha y en este caso las labores culturales. Y la otra es que se pueden propagar especies que producen poca o ninguna semilla. En este caso, pues, como lo que se utiliza en una parte vegetal, yo no necesito en este caso tener semilla de una variedad que yo quiero propagar. Es suficiente con que tenga el material vegetativo, que en este caso serían las yemas, para yo sacar una copia exacta de esa planta que quiero propagar. Ahora hablemos un poco sobre los principios básicos de la injertación. Bueno, uno de los principios es que tiene que haber afinidad entre las dos plantas que vamos a injertar. En este caso, pues hablamos del injerto y del portainjerto. Afinidad se refiere a la capacidad que tienen estas dos partes de plantas diferentes de formar un callo o una soldadura. O, en otras palabras, que haya unión entre esas dos partes. Esto pues está un poco relacionado con la parte el parentesco entre plantas, en este caso pues que pertenezcan a al mismo género, a la misma familia, pues de la misma variedad. Otro de los principios es la unión de zona cambium vascular del injerto con el patrón. Para que el injerto pueda ser un éxito, tiene que haber una unión entre la zona de cambium, tiene que hacer contacto la zona vascular de la parte de la yema con la del patrón para que se pueda dar el siguiente principio, que es la formación del callo. En este caso, pues la formación del callo se refiere a la soldadura que se
realiza en la unión de estas dos partes. Si no hay una buena soldadura en esta parte, pues el injerto se desprende con facilidad y pues a veces se termina cayendo la yema y lo que se traduce pues en pérdida total del injerto. El injerto debe protegerse inmediatamente. Tenemos que tener cuidado de que al momento de la injertación pues la yema quede protegida, ya que se crea una puerta de entrada cuando nosotros realizamos el corte y pues por ahí puede propagarse algún agente patógeno que puede ser un problema a futuro. Después de prendido el injerto pues requiere ciertos cuidados que más adelante pues vamos a hablar que es importante también porque no es solo depende de que si la yema prendió o no, debemos de tener ciertos cuidados para que el injerto llegue a la plantación definitiva con un buen vigor. Bueno, en el caso del patrón, pues tiene algunos efectos sobre la variedad que nosotros injertamos. Estos pueden ser, transmite el vigor, en este caso se puede expresar como el tamaño de los frutos, el tamaño definitivo del injerto, la fructificación precoz, la formación de yemas fructíferas que se traduce en rendimiento. A más yemas fructíferas, pues yo voy a tener un mayor rendimiento. Algunas características de los frutos, en este caso, pues pueden ser algunas buenas y algunas no tan buenas, porque pueden ser que también el patrón induzca imperfecciones, tiene que ver en la calidad de la madurez temprana o tardía de los frutos, grosor de la piel y el tamaño de los frutos. Resistencia a la sequía, al frío, a las enfermedades o a algunos agentes pues, que pueden interferir en el crecimiento. Esto pues es uno de los efectos que tiene el patrón sobre la variedad. En el caso del injerto, pues sobre el patrón también ejerce algún efecto. En este caso, el grado de vigorosidad del injerto se refleja en el desarrollo del patrón. Determina su crecimiento y la talla final del árbol. Cierta resistencia también del injerto a ciertos factores negativos, en este caso pues como la sequía, el frío y las enfermedades. Las herramientas básicas que se utilizan, ahí podemos observar que no son muchas. Se utiliza una tijera de podar, en este caso para la preparación de los patrones, navaja de injertar, una piedra fina para afilar, cinta de polietileno. En algunos casos pues se debe utilizar parafina cuando se tienen yemas que acumulan mucha humedad, entonces se recomienda utilizar la parafina y en este caso pues también es muy aconsejable la utilización de un desinfectante para las herramientas para evitar la propagación de cualquier microorganismo que nos pueda provocar alguna enfermedad. Luego pasamos a la selección de patrones. Un buen patrón se consigue en más o menos un lapso de 6 a 8 meses. Esto depende pues del manejo que se le dé, de las condiciones, del clima, temperatura en el vivero. Debe tener un buen estado nutrimental. En este caso pues es muy importante ya que el patrón es quien permite a la nueva planta tener un buen anclaje. En este caso pues debe tener un buen vigor, un buen sistema radicular, sin ninguna malformación. En este caso pues principalmente en su sistema radicular debemos de eliminar todas esas plantas que tienen malformaciones en las raíces, ya que la nutrición pues va a depender específicamente del sistema radicular de la planta. Que esté libre de plagas y enfermedades y que tengan un tallo más o menos del diámetro de un lápiz de grafito. En este caso, pues, para que pueda tener un buen desarrollo de la yema que se va a poner. Algo muy importante también es la selección de yema. En cuanto a la selección de yema, pues deben de ser con cortezas desarrolladas, pero no muy gruesas. En este caso, pues que no sean yemas que estén ni muy sazonas, ni muy tiernas. Que sean provenientes de ramas vigorosas expuestas a la luz solar. En este caso, pues son las mejores yemas, entonces se recomienda
las que están expuestas a la luz. Se pueden utilizar chupones de árboles viejos también, que tienen un buen vigor, yemas de árboles sanos y cosecheros. En esta parte pues es muy importante, ya que debemos de tomar árboles, yemas, perdón, de árboles donde ya haya producido al menos unas 2 veces, porque de esa forma pues nosotros nos damos cuenta de que la variedad que vamos a poner es la que nosotros deseamos. Y lo otro pues que cuando tenemos un árbol ya cosechero pues ya conocemos las características del fruto y ya expresó su potencial genético. La variedad del árbol debe ser conocida y de alta producción. Esto tiene que ver con la parte de producción y el mercado de la fruta. Debemos de utilizar variedades que sean pues buenas en cuanto a la producción y a la comercialización de su fruto. Bueno, ahora hablemos de los principales injertos que se realizan en los frutales. En este caso, pues vamos a hablar un poco del enchape lateral con yema terminal. Este se realiza puede hacerse en aguacate, en cítrico, en mango, zapote, níspero. Y pues se inicia pues con la preparación del patrón, quitando las hojas que están a una altura más o menos de 30 centímetros de la base del tallo. Ahí se puede observar cómo vamos a dejar el patrón para la injertación. Una vez que tenemos para el patrón, pues se realiza un corte de más o menos 1 pulgada en la yema, tratando de quitar solo la parte de la corteza, que quede expuesta a la zona de cambio. Y de igual forma, pues se realiza un corte en el patrón, tratando de que tenga el mismo largo del corte que se realizó en la yema. Este se hace en forma de lengüeta, un corte primero hacia abajo y uno en la parte de abajo, que es donde va a quedar la yema. Una vez que se realizaron los dos cortes, pues se pone en posición la yema y se realiza pues lo que es el amarrado de la yema, en este caso pues con cinta plástica. Y pues por último lo que se hace es poner la capa, en este caso pues principalmente cuando es en zona húmeda y cuando hay problemas de lluvia, porque debemos de protegerla para que no se le introduzca humedad al corte y no se pudra la yema. Otro de los injertos es el enchape lateral con yema terminal, pero en este caso con patrón decapitado. En este caso la preparación del patrón es diferente. Primero se decapita el patrón más o menos a una altura de 30 centímetros, dejando en este caso pues unas 5 o 6 hojas en la parte de abajo, ya que la planta pues necesita de su hoja para hacer el proceso de fotosíntesis y la respiración. Una vez que se prepara el patrón, pues se realiza un corte, igual en la parte superior, en este caso a un lado, donde de igual forma se debe de dejar más o menos 1 pulgada de corte. Ponemos la yema. Aquí tenemos en el injerto anterior, como este, al poner la yema, tiene que quedar así sin necesidad de amarrarla. No debe caerse, porque de lo contrario significa que el corte no se realizó de buena manera. Una vez que se pone la yema, pues se realiza el encintado e igual se le pone una capa para evitar que se le introduzca la humedad. Esta capa pues se debe quitar más o menos a los 15 días, igual en el anterior. Y en el caso de la cinta pues se recomienda quitarla más o menos a los 45 días. Esto porque si nosotros lo quitamos antes, se puede desprender la yema. Se puede desprender, se puede rajar y pues eso implicaría un atraso y volver a injertar. En este tipo de injerto pues debemos de tener cuidado de realizarlo de buena manera, ya que si no prende la yema pues se retrasa bastante el crecimiento del patrón y necesitaríamos dejar un tiempo un poco prolongado para volver a realizar el reinjerto. Otro de los injertos es el injerto de púa con patrón decapitado y yema terminal, que se puede realizar siempre en aguacate, cítrico y en este caso pues en mango. En este caso pues la preparación del patrón
es igual al anterior. Lo único que aquí va a cambiar es el corte que se realiza. En este caso, pues el corte es en la parte central. En este tipo de injerto, lo que tenemos que tener presente es hacer una buena selección de yema, ya que por lo general se deben de utilizar yemas que tengan más o menos el mismo diámetro, ya que el corte se realiza en el centro, pues tiene que haber una conexión entre la zona de cambio del patrón con el injerto. En este caso, si nosotros tenemos una yema de mayor diámetro o de menor diámetro, debemos de tratar de que al menos en uno de los dos lados haga contacto esta zona para que pueda darse la soldadura entre ambas partes. Ahí podemos observar, también se realiza el encintado y en este caso pues también debemos de poner una capa para protegerla de los agentes que se encuentran en el medio. Otro de los injertos es el enchape lateral, en este caso en cítrico, con yemas axilares. En este caso, pues lo que cambia son el tipo de yema que se utiliza. Las yemas axilares, primero se hace un corte igual en la parte de arriba hacia abajo, más o menos de 1 pulgada, y luego un corte en la parte de abajo para extraer la yema, como se muestra en la imagen. Una vez que nosotros tenemos la yema lista, pues lo que hacemos es de igual forma un corte del mismo tamaño en el patrón. En este caso, pues debemos de utilizar la parte más recta para que haya una buena unión entre patrón y yema. Se realiza más o menos a una altura de 30 centímetros para evitar en este caso pues que se dé el problema a veces con el salpique de agua en el caso de invierno. Entonces a veces puede provocarse algún problema de hongos por este tipo por dejarla muy baja la yema. Luego pues en este caso la yema debe quedar totalmente cubierta por una cinta de polietileno plástico y se debe retirar más o menos entre 12 a 15 días. A los 12 a 15 días pues ya la yema prendió. En este caso pues ya no es necesario que la yema esté tapada. Otro injerto muy común es el injerto de escudete o T invertida. En este caso pues se utiliza siempre yemas axilares, pero primeramente pues se realiza un corte de forma vertical y otro abajo en forma de T, quedando en forma de una T invertida. Una vez que se realizó el corte, sacamos la yema y en este caso con la misma yema axilar pues la empujamos de abajo hacia arriba, quedando en la forma como se observa en la imagen y posteriormente de esa forma. Una vez que la yema está en su posición, pues se procede a hacer el amarrado de la yema con la cinta y una vez prendido el injerto pues queda de esa forma. Ahí podemos observar como una yema ya prendida y en la otra imagen pues observamos uno de los principales problemas que tenemos en el cítrico, que es la formación de rebrotes. En este caso pues vamos a ver los cuidados que debe de tener el injerto una vez que ya se prendió la yema. Primeramente pues debemos de realizar el descinte y descapa en el momento adecuado. Como decía, en el caso del enchape lateral con yema terminal, en aguacate, en mango, se aconseja realizar el descinte más o menos los 45 días para evitar que se desprenda porque la yema es un poco más grande. En el caso de los cítricos, pues se recomienda entre 12 y 15 días, que es el tiempo que necesita la yema para hacer la soldadura entre patrón y yema. Otro de los cuidados que debemos de tener es suprimir los brotes o chupones del patrón. En este caso, pues como les mencionaba, se da más en la parte de los cítricos. Debemos de estar quitando estos rebrotes porque de lo contrario, pues estaríamos quitándole crecimiento a la yema
e incluso en algunas ocasiones pues se tiende a confundir la yema con los rebrotes y se pueden dejar rebrotes y se puede eliminar la yema de la variedad que nosotros deseamos. Debe practicarse podas de formación en los patrones para irles dando forma desde que están en la parte de vivero. La fertilización de las plantas, muy importante para llevarlo ya al campo definitivo. Deben de estar bien fertilizadas con un buen sistema radicular. Mantener las bolsas y el terreno libre de maleza, ya que como sabemos las malezas pues compiten por nutrientes, por agua y por muchos otros factores. Aplicar riego para mantener la humedad óptima, en este caso pues si lo amerita en el caso de verano, y mantener el control fitosanitario de las plantas injertadas. En este caso pues debemos de mantener plantas sanas para que una vez que vayan al campo definitivo no haya ningún problema de retraso en el crecimiento. Bueno, muchas gracias por su atención. Es parte de lo que les venía a compartir el día de hoy y pues nos vemos en la próxima videoconferencia.